Buenas tardes a todos, muchas gracias. Disculpen ahí el atraso, estábamos esperando afuera. Gracias por el interés y por conocer más de esta iniciativa que hemos estado promoviendo ya por 4 años, la Fundación Rutas Naturbanas. Este es un proyecto que cada vez que lo presentamos a la gente le nace querer ayudar. Entonces como que nos da energía para seguir adelante porque ha sido un proceso de aprendizaje muy fuerte, ha sido un proceso de trabajo colaborativo con diferentes organizaciones. Es un proceso de convicción donde llegamos a la parte pública, al aparato estatal, y extrañamente recibimos siempre apoyo, siempre nos dicen, cuenten con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y después vemos cómo el proceso se empieza a entrabar, cómo desaparece el seguimiento, cómo se lo engavetan a una persona que tiene que encargarse de ser la relación con la fundación, y entonces empieza toda esa lentitud. Eso a una fundación pequeña en gente y todavía más pequeña en recursos, nos cuesta mucho. Y entonces ver que hay una recepción tan positiva de parte de la sociedad civil, nos motiva a seguir adelante. Posiblemente del 2016 ahora, 2016 estábamos en la parte de master planning, estábamos conceptualizando lo que quería hacer este proyecto. Ahora ya tenemos compromiso para 3 kilómetros, tenemos los primeros 400, 500 metros ya construidos. Este, y tenemos una curva de aprendizaje casi que es como una tesis de doctorado de todo lo que hay que hacer y cómo corresponde y cómo hay que lidiar con toda la administración, con inclusive cómo buscar recursos, cómo buscar apoyo de la gente, cómo buscar apoyo de las empresas, porque mucha gente les gustan las iniciativas, pero hasta que no las ven, no apoyan. Entonces eso es difícil, es una venta muy difícil, hasta eso, es casi que somos vendedores. Entonces ha sido muy complicado, pero también muy motivante. El proyecto, ustedes probablemente ya saben un poco de la génesis de Rutas Naturbanas, nace de la idea del fundador, de Federico Cartín, de crear una ruta de movilidad compartida y rescatar las áreas verdes de San José, que básicamente son las riberas de los ríos y las zonas de protección y las zonas aledañas a estas. ¿Por qué? Porque San José es una ciudad sin cobertura boscosa. O sea, San José tiene un 0,03% de cobertura boscosa. Básicamente tiene como 2 árboles en toda la ciudad. No podemos ser un país con el 5% de la biodiversidad del mundo teniendo nuestra capital cero cobertura boscosa. No podemos ser un país que llena buses en Nueva York y en Madrid de Esencial Costa Rica con unos perezosos súper lindos y una venta de aventura, cuando le decimos al turista, no, bájese en Juan Santa María y váyase para Monteverde, váyase para Manuel Antonio. En San José no hay nada que ver. Y tal vez hemos ido afeando la ciudad, pero todavía hay zonas que se pueden rescatar. Y es precisamente esa visión la que empieza a buscar la colaboración, el espacio colaborativo de varios grupos. Y tenemos 7 grupos fundadores, que son básicamente colectivos sociales, colectivos urbanos, que todos tienen alguna intención de trabajar por San José, de trabajar por la ciudad, y participan en el proceso de crear la fundación. Tenemos a la gente de Chepecletas, muy enfocados al principio en movilidad, en el tour, en dar a conocer la ciudad. La gente del Art City Tour, que también fueron los primeros en organizar eventos culturales en San José, toda la parte de GAM cultural, los paseos de los museos. Entonces ahí fuimos mezclando cultura, movilidad. Luego Árboles Mágicos, que han hecho un trabajo espectacular, la verdad, todos lo deben conocer, a Yanka y todo su equipo, de concientizar lo importante y cómo embellecen las ciudades, los árboles, la flora, y cómo rescatar nuestra misma flora autóctona de esta tierra. Entonces, ya ahí teníamos 3 elementos que básicamente es lo que resumen lo que es Rutas Naturbanas. A ellos también se juntó Buenosum, que era la empresa Federico, PAR, que son los arquitectos, son 2 arquitectos maravillosos, estudiados afuera, con una visión de mundo increíble y que creen en el paisajismo urbano. Entonces ellos son los que han venido, digamos, conceptualizando la idea de lo que la fundación quiere transmitirle a la ciudad. ¿Qué encontramos en San José? Hoy encontramos esto. De hecho, esta presentación, cuando la lanzamos la primera vez, esta filmina tenía un audio.
del sonido de San José a las 5 de la tarde ahí por el hospital, Hospital San Juan de Dios. Ustedes no se imaginan el escándalo que es eso. Y eso es lo que nosotros vivimos todos los días. Tal vez vamos en el carro con las ventanas arriba y con el aire y el radio y no nos damos cuenta, pero la gente que vive en San José hereda eso y hereda toda la contaminación. La tercera causa de muerte son los accidentes de tránsito. Ahí dice los barrios de San José, pero realmente esos son los 5 cantones por los donde hay influencia de los ríos Torres y María Aguilar. Solo hay un 3% de espacio público. El río Torres es el río más contaminado de América. Es imposible, en realidad, como pueden ahí tomar agua, el río Torres es casi como una condena de muerte. Las partículas tóxicas, ese estudio acaba de salir otra vez actualizado y toda la parte del Hospital de Niños, el San Juan y toda esa zona es de las zonas más contaminadas del aire, es el de los aires más contaminados de San José. Y la gente, 1 de cada 3 no usa bicicletas por falta de infraestructura. Aquí vemos cómo pasan peleando con las ciclovías, pasan peleando con la gente. Y básicamente esto es lo que ha pasado en San José. Bueno, mi formación es de abogado, entonces siempre como que me remito a lo que hemos hecho mal para tratar de mejorar. Costa Rica en 1968 aprueba la Ley de Planificación Urbana. En ese momento fue una de las leyes más avanzadas en América Latina en el tema de urbanismo, mientras en los otros países en América Latina estaban destruyendo las ciudades con el famoso sprawl, que es la ensanchazón de la ciudad. Costa Rica presentaba una ley de planificación urbana bastante novedosa y fue invirtiendo en infraestructura urbana y fue creciendo de una forma muy correcta como hasta 1983. Ahí se deja, después de la crisis del 78, posiblemente se deja de invertir en infraestructura urbana, se deja de lado el plan de planificación urbana y empezamos a hacer esto. O sea, la ley decía que el 10% de las áreas desarrollables en urbanizaciones tenían que dedicarse a espacios verdes. Entonces, lo más fácil de esos espacios verdes es usar las áreas que no son aprovechables. O sea, si yo tengo una finca y la mitad de la finca puedo construir 2 casas y en la otra mitad lo que es un guindo, dejo el guindo como área verde y uso la otra mitad 100% y así le puedo sacar más valor económico. Básicamente eso es lo que ha pasado en nuestras ciudades. O sea, el espacio verde lo tiramos atrás, los parques públicos que se tenían que donar los tiramos atrás y así podemos usar la mayor cantidad de suelo posible. Esta foto que ustedes están viendo es en el cañón ahí en Pavas. Esto es la calle, al fondo se ve la calle principal de Pavas y pueden ver lo espectacular de ese cañón, los árboles y, o sea, le estamos dando la espalda a esto. Ahí se imaginan tener cafés, tener miradores, zonas de esparcimiento, sería un respiro totalmente a esta ciudad, sería un respiro a Pavas inclusive. O sea, y no es tan difícil hacerlo, o sea, se ocupa muy poco, más que todo voluntad. Esto es una fotografía aérea de todas las cuencas de los ríos del Valle Central. Entonces, si ustedes hacen un análisis de las 19 ciudades más importantes de Europa, creo que 17 colindan con cuerpos de agua. Solo creo Milán y no recuerdo cuál era la otra, no. Las ciudades más importantes del mundo, todas colindan con cuerpos de agua, ya sea que están frente al mar o frente a ríos. ¿Por qué? Porque desde la época antigua los ríos eran obviamente una forma de comunicación, la mejor forma de generar comercio, pero aparte el agua aprovechable para los cultivos, para el desarrollo, era súper importante. Nosotros tenemos nuestra ciudad básicamente está dividida por los ríos y casi que llegan a crear islas. Si ustedes pueden ver, San José es casi una isla. Pavas es totalmente una isla. Uno no lo ve desde el suelo, pero si se fiera aéreamente es casi una isla completa. Y entonces, esto quiere decir que todavía podemos salvar la ciudad a través de los ríos. Ese es digamos, el mantra de la fundación, conectar a las personas con la naturaleza a través de los ríos. Y por eso es la importancia de esta foto, porque también nos muestra cómo Rutas puede crecer a lo largo del Valle Central. O sea, nuestra iniciativa abarca 25 kilómetros, 12 sobre el río Torres y 13 sobre el María Aguilar. Pero aquí les demostramos que cualquier cantón, que cualquier grupo colectivo
podría organizar y seguir esto y empezarlo a replicar. Y eso sería, digamos, sería ideal, no tanto por un tema de orgullo de la fundación, sino porque convertiríamos el Valle Central en una ciudad preciosa. O sea, ya los turistas más bien vendrían a ver lo que es rutas o lo que sería el Valle Central verde del país que tiene el 5% de biodiversidad. ¿Qué ha pasado? Desde el 2016 para acá, lo primero fue que trabajamos en el Master Plan, hubo más de 100 voluntarios, se trabajó con los muchachos de la Escuela de Arquitectura del TEC, se hicieron sesiones comunitarias de información, y eso es uno de los temas muy importantes, definir por dónde tiene que ir la ruta o definir la utilidad que tiene la ruta para la gente que vive es muy importante, porque si no la ruta va a pasar lo que pasa en la ciclovía. Si yo no ocupo, si yo estoy en la sabana y ocupo ir a San Pedro, o sea, si yo no tengo esa necesidad, no voy a usar la ciclovía. Entonces, lo importante es crear una ruta que conecte, una ruta que entienda las necesidades de la gente que vive alrededor de la ruta. En la ruta tenemos más de 90 centros educativos. O sea, si todos los niños pudieran comunicarse a través de la ruta, sacaríamos una gran cantidad de buses, de papás dejando a chiquitos en las escuelas, y aparte tendríamos un camino mucho más seguro para los chiquitos que se pueden desplazar hacia las escuelas. Dentro de la ruta hay parques, hay polideportivos, hay comunidades. Atillo es una comunidad gigante dentro de la ruta que le permitiría a la gente de Atillo desplazarse hacia San José, hacia el norte de San José, sin tener que usar buses, sin tener que gastar 2 horas en 3 buses entre la periférica, Sabana, Cementerio. Pero todo esto solo lo podemos, o sea, realmente darle valor si tenemos el conocimiento, si entendemos el comportamiento de la gente a lo largo de la ruta. Por decir algo, cuando empezamos a hacer estos estudios, cuando empezamos a caminar la ruta, nos dimos cuenta que ahí por el Colegio México hay unas gradas que casi que bajan al río y pasan al otro lado. Y entonces la gente que vive ahí en zonas súper humildes se desplazan, bajan las gradas, suben y pasan al otro lado. Y esa es la forma de ellos de conectarse para no tener que dar toda la vuelta por Goicoechea, pasar a Los Incurables y que les puede tomarles 1 hora, hora y media, y aparte les cuesta un bus que para personas muy humildes significa bastante al final del año, casi un aguinaldo según los análisis que habíamos hecho cuando lanzamos el proyecto. Logramos una declaratoria de interés público por parte del Ministerio de Ambiente. Tenemos más de 20.000 personas que han mostrado apoyo al proyecto, tenemos los diferentes ministerios, todos han estado apoyando. Lo que les estaba comentando, los enlaces comunales, y esto tiene memorias de trabajo de todo lo que se hizo, de lo que la gente necesita. Esto también ha producido que nos busquen gente que quiera hacer huertas en el río, gente que cree en espacios comunales para desarrollo de actividades de pequeños empresarios. Y entonces ya hemos ido logrando permear una cultura de que podemos aprovechar esos espacios para generar comunidad, para generar comercio, para generar actividad, para generar seguridad. Hoy estas zonas son muy inseguras y precisamente son inseguras porque no están visibilizadas. Entonces la visualización de esos espacios y la creación de espacios ayudaría a que la gente se empodere de ellos. Esta es la zona de influencia de la ruta. Arriba pueden ver donde sale, digamos, lo que estamos planteando, salir que es de la parte de las deportivas de la UCR hacia el oeste, llegando a la sabana, y en la parte sur, desde Multiplaza más o menos, hasta otra vez conectar a la sabana en esa zona, toda la parte de los Atillos. Es una zona de influencia grande. Si ustedes ven, en un verde más claro están lo que hoy son parques o espacios verdes en San José. Son casi nulos, o sea, hay muy poco lugar de esparcimiento. En una ciudad donde ayer nos decía el informe del Estado de la Nación que los costarricenses gastan $3.000 al año por las presas, nos ayuda a pensar por qué nos desplazamos tanto, por qué no vivimos en el centro, por qué no tenemos medios de movilidad compartida. Y la respuesta es muy sencilla: no lo planificamos y no lo estamos planificando. O sea, no hay una cultura de que vivamos todos en el centro y haya espacio.
porque mucha gente dice, es que yo no quiero un apartamento en una de esas torres porque son 80 metros cuadrados o 50 metros cuadrados y me voy a volver loco. Posiblemente uno se vuelva loco si tiene que vivir en un espacio tan pequeño durante 30 años en su vida. Pero si ustedes ven las ciudades europeas, así son. Lo que pasa es que tienen parques enfrente, donde usted pasa la mayor parte del día en el parque, o sale a caminar y se sienta en un restaurante, se toma un café, sigue caminando, conversa con el de la esquina, compra sus verduras, y entonces hay ese elemento de ciudad, ese elemento de comunidad, que nosotros básicamente lo matamos por usar el carro. Si ustedes ven San José, especialmente en Tibás, lo pueden ver perfectamente ahí donde está, donde dice Tibás. Tibás era una cuadrícula perfecta. Tibás fue diseñada por Braulio Carrillo. Y se está hablando de 1840. Y San José, algunas de las zonas, sigue ese elemento de cuadrícula. Esa es la forma más fácil de hacer ciudad, con cuadrículas. Entonces la gente se puede comunicar y se puede movilizar más fácil. No es tan complicado recuperarlo, pero necesitamos generar esos elementos que ayuden a que la ciudad se embellezca. Y creemos que rutas es una opción de crear ese canal de respiración para la ciudad, para que se empiece a volver verde. Esto es una foto muy bonita, tal vez de las primeras fotos que hemos presentado siempre. Esto es ahí en Barrio Tournon, donde era donde era Cafetalera Tournon, donde fueron los primeros beneficios de café en Costa Rica, donde se hicieron las primeras exportaciones, donde San José, lugar donde se sanificó y se logró que San José fuera la primera ciudad de América Latina con luz eléctrica a finales del siglo XIX, y eso fue esa zona. Hoy está así abandonada, y pueden ver el canal, y esto es un poco la visión de rutas. Un elemento de movilidad, embellecer, reforestar, buscar especies autóctonas para fortalecer y crear espacios de esparcimiento. Eso es ahí por el Colegio México. Eso está así. Entonces, esta nos sirve mucho para tener las discusiones que tenemos con la gente de MINAE. Porque MINAE nos dice, bueno, el artículo 33 de la ley forestal dice que las zonas de protección de los ríos son solo para protegerlas. Y nosotros decimos, bueno, han hecho una labor fantástica ejerciendo la jurisdicción del artículo 33. Creemos que las zonas de protección de los ríos son para protegerlos y para embellecerlos, y creemos que se puede hacer infraestructura, obviamente no pensando en vamos a chorrear concreto, sino en infraestructura liviana que ayude a combatir el cambio climático. Ahí ustedes pueden ver la erosión, como ya se está comiendo la mitad de la casa, bueno, de la casa de muy malo estado que está ahí. O sea, aquí en San José no tenemos infraestructura que combata el cambio climático. O sea, ayer anunció el alcalde de San Pedro, súper contento, que habían logrado canalizar las aguas llovidas o las aguas de lluvia para que no se vuelva a inundar el río Cloro, que creo que también inunda por aquí abajo. Eso evidencia que no tenemos ese tipo de infraestructura, porque dejamos de pensar en lo importante de infraestructura de protección, dejamos de pensar en lo importante de reforestar, dejamos de pensar en lo importante de hacer para embellecer. O sea, creemos que proteger es dejar sin tocar. Y es precisamente eso en lo que hemos venido trabajando en rutas en el último año, trabajando con los diferentes entes, el corredor biológico del río Torres, con el corredor biológico del río María Aguilar, con el ministro de Ambiente, con el viceministerio de Ambiente, en precisamente establecer cuáles son esos parámetros de protección. O sea, obviamente nosotros en ningún momento queremos promover que aquí haya una construcción y se corte todo. O sea, estas zonas son muy bonitas para perderlas, pero sí creemos en que es necesario intervenir para poder proteger. Es ese tipo de intervenciones que creemos que son necesarias. O sea, visualizar espacios, que la gente pueda usar el río, que la gente pueda comunicarse, pequeños puentes donde vamos a tocar el suelo 20 centímetros, todo elevado, que más bien eviten la erosión, que más bien generen protección de las lluvias y canalicen todas las aguas. Entonces, son oportunidades que tenemos. Hacer esto puede ser súper costoso, puede ser no tan costoso, depende de qué tanto se quiera hacer, pero nosotros creemos que si se hace un poquito, la comunidad se va a encargar de hacerlo mejor. O sea, y les puedo dar el ejemplo de la Feria Verde de Barrio Aranjuez. O sea, cuando la feria empezó era algo súper
humilde, donde llegaba poca gente y ahora usted llega y solo hay Audis y Range Rovers y carros último modelo porque toda la gente de Escazú va a pasar el sábado a la mañana pensando perdón por la palabra, pero qué cool ir a la Feria Verde. Cuando eso es parte de hacer ciudad, o sea, es hacer comunidad. Entonces, eh, creemos que esto es posible en San José y creemos que es posible en Los Ríos. Y esa es la importancia, o por lo menos así es como lo queremos hacer en rutas. También nos hemos enfocado en esto, o sea, rutas, las zonas de protección de los ríos se han convertido en zonas donde se venden drogas, donde se esconden maleantes, donde cuando, no sé en cuál fue uno de los ríos, creo que fue por el Aulacid, que entraron a hacer un tour con policías y se encontraron ciento y resto de carteras robadas, ahí debajo del puente. Precisamente porque son zonas invisibilizadas y hay gente que vive ahí. Entonces, también tiene un componente social muy importante. Esa gente merece que la reinsertemos a la ciudad. También merece tener un espacio digno. Y entonces necesitamos rescatar estas zonas. No podemos seguir dándole la espalda a los ríos, no podemos seguir dándole la espalda a estas zonas. No podemos pasar en el carro y ir para el otro lado o construir una asamblea legislativa sin ventanas precisamente para no ver esto. O sea, imagínense la vista que podría tener ese edificio hacia el río. Y eso es otra de las áreas en las que la Fundación ha venido trabajando, en concientizar a gente que puede tener intereses en estas zonas. Entonces se ha trabajado mucho, por ejemplo, con el Museo de los Niños, con la ULACID, con el INBU, con el Oficentro Torres del Campo, con el Banco Central, en decirles es necesario visibilizar estas zonas. Si ustedes son los que tienen, digamos, por propiedad acceso al río, es importante que ustedes permitan que la gente acceda a estas zonas y que las protejamos. Más o menos, todo esto es la propuesta de rutas de convertir esos espacios públicos en zonas aprovechables. Ese puente existe hoy, así está, en el lado izquierdo, y en la derecha es una propuesta de embellecimiento, no es gran cosa, es plantar árboles, regenerar. Un tema muy importante de la propuesta de rutas es la parte forestal, la parte ambiental. En estas zonas hay que quitar zacate elefante, hay que quitar maleza, basura, que hay mucha, se han encontrado hasta lavadoras ahí tiradas, talleres mecánicos que tiran todos sus aceites al río. Y la única forma, de nuevo, es visibilizándolo. Y entonces parte del grupo que trabaja con nosotros ha hecho toda una propuesta de paisajismo, una propuesta de reforestación, hay guías señaléticas de si usted vive más cerca del río, qué tiene que plantar para que lleguen pajaritos o que lleguen animales y crear esos espacios. La propuesta de rutas, por lo menos para el kilómetro 1, que es tal vez el kilómetro más difícil de construir, cuando la gente pregunta, ¿cuándo va a ser el kilómetro 1? Yo a veces pienso, un par de años más y yo sinceramente hubiera dejado el kilómetro 1 de último, porque es el kilómetro más difícil por el tipo de terreno, porque hay 10 propietarios y porque es donde es más intenso la cantidad de trabajo que hay que hacer. Nuestros arquitectos diseñaron un sistema modular, básicamente funciona como rieles de tren, precisamente porque aquí no podemos meter maquinaria, eso son zonas de protección. Entonces la idea es que esto se construya sobre pilotes y las losas de cemento se vayan poniendo como rieles de tren. Y si ustedes pueden ver, parte del trabajo que se ha hecho durante estos 2 años, ha sido un trabajo titánico con muy poca gente, es levantar inventarios, inventario de árboles, curvas de nivel, inventario de especies. Ahí ustedes pueden ver esos circulitos con palitos, son los árboles que están cerca de la ruta. O sea, y entonces la ruta hay que diseñarla para cortar la menos cantidad de árboles posibles, porque si no se ocupa otro tipo de regulaciones. Si son árboles autóctonos, tenemos que ver cómo peinamos la ruta. Inclusive el martes estuvimos reunidos con uno de los desarrolladores que quiere hacer, que se comprometió a hacer el kilómetro 2 y tiene un árbol espectacular y entonces parte del atractivo es que va a ser la ruta que bordee el árbol para no tocar el árbol. Entonces son las cosas que se pueden hacer para aprovechar los espacios. Ahí es un poco más de la explicación de cómo funciona el sistema de rieles. La ruta mide 3,5 metros, es un estándar internacional de rutas compartidas, donde puede pasar una persona en bicicleta. Obviamente esto no es para hacer bicicleta recreativa ni carreras, es una bicicleta para moverse, es un tema de movilidad.
y permita que la gente camine y se pueda rebasar entre uno y otro. Yo he tenido oportunidad de caminar en rutas parecidas en otros lugares y es más, les digo que un sábado en la mañana hay competencias de bicicletas en esas zonas porque el espacio es suficiente. Y también muy importante la extensión de la ruta. Eventualmente las extensiones de la ruta van a ser espacios de descanso, espacios de visualización, espacios inclusive hemos pensado en espacios de huertas urbanas y temas que ayuden a generar comunidad. Ese es un poco el levantamiento de inventario de, de flora que podría funcionar en la ruta y obviamente para que florezca y se vea súper bonito. Esto es lo que que les comenté de cómo es, digamos, cómo se ve la ruta. Tenemos una zona de inundaciones, los taludes, la parte de regeneración y ya la parte urbana, que es la parte más de ciudad. Si ahí se siembran distintos tipos de árboles, tenemos distintos tipos de especies. Hoy por hoy, en la ruta, sobre todo en el lado del río Torres, hay gran cantidad de especies. Uno cree que no, pero ahí hay una comunidad de osos perezosos que no tienen a dónde ir. O sea, se mueven ahí entre ellos. Ya casi no tienen ni cómo reproducirse porque ya todos tienen su genética, casi son todos iguales. Tenemos animalitos, anfibios, peces, pájaros, que uno ni se imaginaría que existen en San José. Y entonces, con muy poco, se puede empezar a regenerar. Imagínense que si logramos conectar ese sector con las deportivas de la UCR, ahí hay otro montón de especies y entonces ya creamos ese corredor biológico donde vamos a tener especies moviéndose de un lado para otro. Eso ayuda un montón a regenerar el bosque y ayuda a regenerar estas mismas especies. Y si después llevamos eso a la sabana, las conectamos con el bosque que se pretende hacer en la sabana y tendríamos un San José bastante verde. Entonces, no es difícil también implica poco, implica más voluntad de querer proteger. Esta es una de las que más me gusta, ese es un diagrama de floración de acuerdo al inventario de flores que se hizo, cómo se podría ver a lo largo del año la ruta. Entonces vemos obviamente los verdes y todos los colores que podría tener esto. O sea, se imaginan tener una ciudad así de vibrante, así de colores, y no es tan difícil, no es tan complicado. H. Solís fue el primer patrocinador. Ellos están patrocinando el primer kilómetro que va del barrio del Carlos María y Ulloa ahí a Oficentro de Torres del Campo. Este kilómetro es espectacular. O sea, si ustedes pueden entrar ahí en esas zonas, es un bosque impresionante y realmente sería una zona muy linda. Así es como creemos que se podría llegar a ver. Con la ruta. Como pueden ver, la ruta va en pilotes, tratando de tocar lo menos posible el suelo para no causar ningún impacto. Y abajo el río. Nuestros kilómetros 2 y 3 ya fueron anunciados, son patrocinados por Garnier y RC Inmobiliaria. Aquí cambiamos un poco el concepto como veníamos desarrollando rutas. Originalmente, tal vez un poco muy ambiciosos o tal vez un poco muy ingenuos, creíamos que la fundación iba a ser capaz de levantar los 25 millones que cuesta el proyecto y hacerlo. Y ahí nos fuimos encontrando con un montón de peros, con un montón de formularios que hay que hacer para llenar, para poder recibir recursos internacionales o para participar en premios. Y entonces se vuelve más complicado. Entonces empezamos a pensar en aliados, empezamos a pensar en desarrolladores inmobiliarios que obviamente serían los primeros beneficiados de esto. ¿Por qué? Porque lo que puede generar rutas en plusvalía es impresionante. Obviamente si tuviéramos mecanismos de captura de plusvalía sería mucho más fácil venderlo, pero es parte de lo que tenemos que ir generando a nivel de legislación para incentivar este tipo de proyectos. Entonces, estos kilómetros, en realidad nos reunimos con ellos y han sido muy receptivos, pero aparte fueron muy propositivos. O sea, a ellos les encantó la idea, van adelante, ellos tienen proyectos en la zona y entonces de ahí nacen esos 2 kilómetros. Es la primera vez que 2 empresas desarrolladoras trabajan conjuntamente en desarrollar área común, área pública en conjunto. Desde 1990 tal vez para acá, los desarrolladores inmobiliarios básicamente lo que hacen es levantar 4 paredes y para adentro un condominio súper bonito, pero tiene 0 conexión
con la ciudad, tiene cero conexión con la comunidad, tiene cero conexión con el espacio público. Entonces, este sería como el primer ejemplo, quitando, digamos, Avenida Escazú, pero Avenida Escazú es una burbuja dentro a la que hay que llegar en carro. Es el primer ejemplo de ciudad donde el desarrollo implica la creación de espacio público, de dos competidores para generar espacio público, para generar movimiento y para generar plusvalía. Es un poco la visión de lo que están haciendo. Este proyecto de RC va ahí muy cerca de Antiguo Yaján, por donde está la DOL. Es una finca muy grande y son torres, son torres de apartamentos, entonces con más razón quieren rescatar el espacio para conectar con el río, aparte de conectar con la sabana. Y el proyecto Garnier va como en la parte de atrás, básicamente frente a a la plaza de fútbol de la Uruca, hacia la sabana. Entonces es un área que hoy por hoy está verde, muy bonita, y que si va a tener un uso comercial se puede beneficiar muchísimo de aprovechar el espacio y crear espacio público. ¿Y qué es la idea? Que la gente de la Uruca pueda llegar a la sabana sin tener que agarrar un carro, dar una vuelta o tener que agarrar un bus y dar toda la vuelta por la Uruca. O sea, tenemos gente, inclusive nuestra persona de contacto en la Municipalidad de San José, que es la que nos ha apoyado, que dice: yo vivo en la Uruca y doy clases de Zumba en el Multispa en Sabana. A veces no llego a la clase porque dura una hora de la Uruca a Multispa, cuando podría irme caminando y estar en 5 o 10 minutos del otro lado. Que fue un problema que también se causó al construir la General Cañas. O sea, dejamos desconectadas esas dos partes de la ciudad. Esta es la zona que ya está construida. Este es el edificio, un edificio muy bonito del Banco Central, donde van a estar o están ya las superintendencias. Si pueden ver, al fondo está el Ministerio de Trabajo. Y entonces, parte de lo que hizo Rutas fue generar y gestar con el banco la creación de espacio público. Y realmente esto fue muy fácil. Lo digo muy fácil ahora, ya después de un año de estar en este proceso, pero porque la filosofía del banco es la creación de espacio público. El Banco Central, hoy que tiene sus oficinas ahí en el Centro San José, cuando se construyeron las oficinas del Centro San José, ellos construyeron la Plaza de la Cultura, precisamente para generar espacio público para la gente. Entonces, con ese concepto, les dijimos: es necesario crear espacio público acá. Ellos querían hacer como un anfiteatro y entonces les hablamos de Rutas, y terminó pasando que con nuestros arquitectos trabajaron y le dieron vuelta al edificio. El edificio estaba viendo hacia el otro lado. Le dieron vuelta para que vea el río. Yo me imagino que los empleados deben estar muy contentos porque tienen esa vista al río, y aparte se creó un espacio, lo pueden ver ahí abajo, un espacio de esparcimiento y espacios para caminar y para andar en bicicleta. Esa es un poco la ruta de cómo se ve hoy. Ahí al lado izquierdo está el río, hay unas gradas, esas gradas suben a Guaycochea. Para mí esa es la parte más bonita de lo que se ha construido, porque uno puede entrar por arriba, bajar y llegar, y no se da cuenta uno y ya está en Barrio Amón. O sea, baja unas gradas y está en el Barrio Amón, que antes no sé cuánto puede tomar esa vuelta de salir de Turnón, de la República al Barrio Amón, de esperar semáforos y todo. Y eso es un poco de lo que se puede generar en Rutas. Eso es ahí mismo en el banco, o sea, zonas de esparcimiento, contemplación. Son fotos de gente que llevamos gente a verlo, la actividad de Walk 21. Este es el espacio que les decía. Si pueden ver, eso es del otro lado, ahí está el edificio Recope, y en muy poca distancia está uno en San José Centro. Eso es algo también muy importante del concepto de Rutas. Nos ayuda a visualizar lo pequeña que es la ciudad. O sea, lo que pasa es que hemos crecido viendo la ciudad desde la calle, y entonces hacemos el contexto de la calle y no nos damos cuenta que es mucho más fácil comunicarnos de otras maneras, o comunicarnos a pie o movernos a pie. ¿Qué creemos que va a generar Rutas? ¿Cuáles son los beneficios que nos está trayendo y que va a traer? Turismo, es tal vez el más importante desde un punto de vista económico. Estamos hablando de que si todos los turistas que entraron a Costa Rica, esto lo hicimos en el 2016, que fueron casi 2 millones de turistas, se quedan una noche más en San José para poder disfrutar del turismo
lo que llaman turismo corporativo o turismo de ciudad, generaría 113 millones de dólares más en impuestos. A eso en 4 años ha aumentado porque ya vamos casi llegando a los 3 millones de turistas. Y los costos de habitación en San José también han aumentado. Entonces estamos hablando que puede haber mucha más plata que pueden ayudar a hacer obra. 150,000 colones al año, o sea, eso estamos hablando de que es el ahorro promedio de una persona que dejaría de usar la ruta para desplazarse, ya sea caminando o en bicicleta. Y eso es casi un tercio de un salario base para, para una familia del quintil más pobre. Entonces es muy importante. Aparte de toda la actividad física, salud, ya no ser tan sedentarios y los ingresos para las municipalidades. Solo en captura de plusvalías podrían ser hasta 27 millones de dólares. Esas son todas las personas que han creído en rutas hasta ahora. Su apoyo ha sido de una u otra manera, ya sea en especie, económicamente, con premios, con seguimientos, con voluntariado. Y entonces eso es lo que hemos venido trabajando, la conceptualización, hacer que esta gente siga creyendo en nosotros, que siga creyendo en rutas, para poder empezar que empiecen a poder ver cómo funciona la ruta. Y por eso estamos muy emocionados con los kilómetros 2 y 3. Obviamente porque el compromiso de los desarrolladores de construirlo, sabemos que van a hacer algo bonito porque ellos ocupan la generación de plusvalía, pero porque creemos que es un efecto catalizador en la ciudad. Va a ser un efecto catalizador en la ruta, que la gente se empiece a interesar, que la gente empiece a hacerlo, que los ciudadanos empecemos a demandarle a las municipalidades que lo hagan. O sea, el presupuesto de la Municipalidad de San José hoy incluye 2% de infraestructura. O sea, gastan 98% en otras cosas. Y se refleja fácilmente, no vemos nada de infraestructura pública construida en San José. Entonces, es importante que las municipalidades empiecen a invertir en la ciudad. Esos son nuestros, digamos que los del día a día. Federico fue el fundador, Henry, Alonso, Río Urbano, realmente ha hecho una labor titánica en concientizar la existencia del río, en generar, no sé, una vez todos los meses, los sábados hay actividades en el río, picnics en el río, conversatorios sobre el río. Yanka de Árboles Mágicos también, que han hecho una labor muy bonita con la parte de concientizar el tipo de árboles, de concientizar las floraciones, los libros que han publicado. Roberto de Chepecletas, Yossi, que es una estrella, ya es casi fundador también, es biólogo y es el que nos ha ayudado en todos los levantamientos de inventario de animales, de fauna, de flora, perdón, de especies. Ha hecho una labor increíble. Bueno, Margarita, que nos acompaña acá, que es del MVP de la fundación, porque ella hace de todo, es la que nos pone a trabajar, la que nos da el seguimiento y la que es nuestra voz para buscar financiamiento, para participar en concursos, para darle seguimiento a todas las iniciativas, entonces es bastante importante. Dana y José, que son los arquitectos, ellos son los creadores de esas imágenes que ustedes vieron, que esperemos que algún día sean los creadores de esas imágenes ya en la realidad. Y Charlie, que es de Amigos del Torres, también con toda la parte de concientización de la importancia de salvar el río Torres. Entonces, ese es un grupo pequeño de gente, a esto se han sumado, como les dije, más de 100 voluntarios en distintos momentos. Contamos con estudiantes, han venido estudiantes de intercambio a caminar la ruta, a hacer inventarios, a participar en todos los procesos de enlace social. Y ha sido, básicamente, ha sido el trabajo de los últimos 3 años. Entonces, si pudiera resumir dónde estábamos en el 2016 cuando vinimos a hablar por primera vez de rutas, estábamos en un proceso muy emocionados de conceptualización, trabajando en la metodología y trabajando en lo que nosotros llamamos el plan maestro, que hoy está en nuestro sitio web, lo pueden ver, trabajando en definir esa génesis de rutas. Nosotros creamos rutas pensando que no era un proyecto de vanidad, no era algo que queríamos que nos dieran una placa ni que queremos inaugurar, sino es un proyecto social
de un movimiento social, de cómo los mismos colectivos pueden generar ciudad, pueden generar comunidad, pueden mejorar el espacio, pueden generar una ciudad más verde, más amigable con el ambiente, protegerla, generar infraestructura contra el cambio climático. Y eso se ha ido traduciendo en que precisamente todo lo que hacemos lo publicamos para que si alguien lo quiere copiar, lo copie porque creemos que va a beneficiar a la sociedad. Creemos que va a beneficiar que el alcalde de Mora quiera hacer un parque muy similar en el cantón de Mora. Creemos súper importante que Curridabat siga construyendo la ciudad dulce, porque son todas iniciativas que nos van a volver ciudades más bonitas, nos van a volver ciudades más verdes, ciudades más conscientes con el medio ambiente, ciudades más resilientes, y entonces ese es el momentum de rutas, es generar. Nosotros decimos que creemos en el efecto dominó para poder motivar a la gente a que participe. Entre más gente participe con nosotros, con todas las instituciones, ese efecto catalizador podría ser más rápido que tengamos una ciudad, una mejor ciudad, una ciudad más verde. ¿Qué pasa? Nos hemos encontrado cantidad de organizaciones. El otro día participamos en un comité, el corredor biológico del río Torres, si no me equivoco. Eran más de 22 organizaciones que quieren tener voz sobre lo que va a pasar en el río. Lo difícil, porque todas tienen agendas diferentes, todas tienen intereses diferentes, y no existe un interés, y eso es algo que tal vez nos pasa mucho como sociedad ahora, no hay un interés de trabajar todos juntos, sino es yo quiero que sea mi proyecto porque yo quiero hacerlo y yo quiero que la gente me reconozca a mí. O sea, eso es un poco el cambio de mentalidad que nosotros queremos transmitir. O sea, somos un grupo de grupos trabajando por mejorar la ciudad, por hacerla más verde, más amigable, y creemos en trabajar con todas las otras organizaciones. Y tal vez por eso hemos tenido muy buen recibimiento de parte de las autoridades, precisamente por eso, porque en ningún momento es como que queremos figurar, esto no es un proyecto que lleva un nombre, sino es mejorar la ciudad. Y después de eso, después de que logramos definir nuestro plan maestro, nos hemos dado la tarea de ver cómo lo desarrollamos, de buscar fondos, de ver de cuáles son las zonas más fáciles de impactar, y hay gran cantidad de proyectos. Parte de lo que viene después, bueno, ahora tenemos nuestros procesos, los kilómetros 2 y 3 tienen que entrar al CETENA y tienen que ir luego a SINAC para aprobación. Nos hemos reunido con ellos, hemos venido trabajando con ellos. Lo ideal es que estos proyectos se puedan hacer lo más rápido posible para poder catalizar este esfuerzo de rutas. Y después lo que viene es empezar a generar esa conciencia para que las mismas comunidades se empoderen, que las mismas comunidades sientan que pueden hacer esto. Por eso es que se han creado estas guías, se ha creado la señalética para decirles, la gente de Atillo, perfectamente ustedes pueden empoderarse y convertir sus zonas cercanas al río, que hoy por hoy son charrales que se queman todos los veranos y es donde los bomberos tienen que ir a gastar todo el agua, en zonas de parques de contemplación o en zonas reforestadas o en parques para niños. O sea, es cuestión de apoderarse del espacio público. Y entonces eso es parte de lo que vamos a empezar a transmitir, de cómo la misma comunidad se tiene que empoderar de las rutas, se tiene que empoderar del espacio, de las zonas de protección, para visibilizarlas y para que se puedan proteger. Eso es un poco de lo que les queríamos presentar hoy de rutas. Hicimos un antes y un después, tal vez no fui muy enfático en qué consistían rutas, partiendo de que en la primera, hace 3 años, les hemos explicado en qué consistía el plan maestro, pero sí quería darles esa conceptualización de hacia dónde vamos, qué hemos hecho, y por qué parece que ha sido tan difícil, como lo ha sido, pero qué implica, con qué agentes hay que trabajar, y obviamente tenemos un montón de lecciones aprendidas y cómo podemos mejorarlo hacia futuro, precisamente pensando en que tenemos una institucionalidad súper fuerte, tenemos un aparato privado muy interesado y tenemos un montón de oportunidades en una ciudad que tiene mucho que dar, tiene mucho que mejorar, y aparte somos un país ejemplo a nivel mundial
en biodiversidad, en ecología, y por qué no podemos ser una ciudad líder en estos temas. Entonces, no sé si tienen preguntas, dudas, me encantaría contarles más del proyecto de rutas, pero o sea, tal vez el interés de ustedes sea, sea diferente a lo que yo les podría contar toda la tarde acá. Entonces, gracias. Sí, precisamente, no, sí, es una muy buena pregunta. Y esa pregunta va empatada de por qué nos hemos enfocado en el río Torres y en el río María Aguilar. Y la respuesta es muy sencilla, por un tema de oportunidad. El proyecto, el master plan de rutas, son 12 kilómetros del lado del río Torres y 13 del lado del María Aguilar. Un tema que no les comenté, pero es muy importante que se los diga. Digamos, ahí lo pueden ver arriba la parte del Torres y abajo el María Aguilar. Un tema que no les comenté, pero sí es muy importante, es cuando empezamos a hacer el inventario de rutas, 50% de los terrenos por donde podría pasar la ruta hoy son públicos. O sea, ya sea que pertenecen al Estado o que pertenecen a instituciones del Estado, por ejemplo el INBU o el Comité de Deportes de San José o el ICODER o las juntas de educación de los diferentes 90 colegios por donde pasa la ruta. Entonces, ¿por qué nos enfocamos arriba? Bueno, primero porque el primer kilómetro fue una donación de un grupo y dijo lo queremos hacer ahí. Segundo, porque los otros desarrolladores están desarrollando ese lado. Y tercero, porque la parte de arriba es la que económicamente tiene más, digamos, tiene más movimiento. Hay mucho turismo, hay muchas zonas de comercio, entonces es más fácil darle esa proyección. En la parte sur creemos que es más fácil desarrollarla, por una sencilla razón que sí les expliqué al principio. Cuando se diseñaron las urbanizaciones de la ciudad, todos, posiblemente los desarrolladores, para tener más ganancia, tiraron las áreas verdes, que son obligación de donar a las municipalidades, a las zonas de atrás, entiéndase, a las zonas del río. Entonces, todas las zonas aledañas al río son espacios verdes, son zonas verdes, hoy por hoy, abandonadas, sí, hoy están abandonadas. Pero sería muy fácil empezar a crear parques lineales. De hecho, ya construimos una propuesta lindísima, que no la tenemos acá porque la estamos trabajando con varias organizaciones de gobierno en este momento, donde se puede gestionar un parque lineal en toda la parte sur de San José. O sea, agarrar el Parque de la Paz, los parques que hay en Cristo Rey, Sagrada Familia, Barrio Cuba, Los Atillos, hasta llegar a Calle Moreno, Sabana Sur. O sea, sería una conexión espectacular de parques públicos donde había que pasar por calle, pero muy poco. Sería como una circunvalación de parques públicos. Y eso empezaría a generar toda una zona verde de San José muy bonita, pero precisamente es eso, creemos que esa zona tal vez de impactarla sea más fácil, implica mucho el tema de gobierno municipal porque son parques públicos y también implica voluntad de gobierno de hacerlo y entonces, ¿qué creemos? Que eso va a ser una segunda etapa. Cuando la gente empiece a ver rutas, digamos, la gente puede empezar a visibilizar lo que se hizo en el Banco Central o pueda ver lo que se vaya a hacer en el kilómetro 2 y 3, inmediatamente va a querer eso en sus comunidades. Y entonces tenemos una respuesta muy obvia que es, vean el parque lineal que podemos hacer en San José, donde casi que conectaríamos el Parque de la Paz con la sabana. Es un área verde gigante. Hoy por hoy el Parque de la Paz es, yo no sé si ustedes han pasado los domingos, pero mis suegros viven en el sur de San José, entonces cuando vamos los domingos, ahí no cabe absolutamente nadie más a las 11 de la mañana. Entonces, la posibilidad de crear más espacios para esa gente, para que haya esparcimiento, es fuerte y se puede hacer. O sea, si ustedes ven, hay otro parque abajo y una propiedad muy bonita del Limbo que está un poco más arriba. No sé si con esto puedo señalar, pero sí, esta propiedad que es del Limbo. Esto crearía un enlace al Parque La Paz espectacular. Y un poco lo que les decía de la parte sur de los parques lineales es, si ustedes ven todas estas zonas, se pueden ir conectando con parques. Aquí, por aquí inclusive, bueno, por aquí está el estadio de béisbol, creo. E inclusive aquí se podría hacer tipo una circunvalación peatonal
para conectar todos los parqueos del Incofer y del MOP, que hoy son espacios abandonados, bueno, sirven de parqueo y bodegas, y generar ahí una trama verde muy interesante para darle al sur de San José otra cara. O sea, estaríamos hablando de que un sur de San José que hoy es residencial de clase media baja, industrial de talleres y manufactura muy vieja ahí abandonada en San José, a hacer una zona verde que podría ser, como dicen, up and coming en temas de urbanismo, donde vamos a integrar a estas personas que hoy por hoy están fuera de esa conexión de la ciudad. O sea, hoy por hoy están excluidas por el río, están excluidas porque no hay infraestructura, están excluidas porque no tienen forma de comunicarse, están excluidas porque necesitan, no sé, Sabana Desamparado, San José, Sabana Cementerio, para poder llegar acá o caminar. Y eso les complica poder disfrutar de la ciudad, poder tener espacio verde de esparcimiento, y creo que es lo justo para todos. Entonces, respondiendo así en una frase, la pregunta es, en el sur va a haber más posibilidades de espacio público, de crear parques, es más fácil de construir, el cañón del río Torres es muy complicado, y precisamente es generar ese momento. Ciertamente tenemos todas las velitas prendidas para que ese proyecto en el que estamos trabajando salga, y contar con el apoyo de esas instituciones que están interesadas. O sea, hemos empezado a hablar, creemos que para diciembre vamos a dar un segundo paso, y esperamos dentro de un año estarles contando de esa iniciativa. Bueno, si no hay más preguntas, creo que eso es un poco la visualización de rutas de los últimos 3 años, y obviamente quedamos a sus órdenes y encantados de colaborar y que la gente conozca de la fundación.